Giorgia Meloni de Italia, Jair Bolsonaro de Brasil o Víctor Orbán de Hungría son asociados por muchos como líderes ultraderechistas o de la extrema derecha, mientras que a políticos como Nicolás Maduro de Venezuela o Daniel Ortega de Nicaragua se les asocia con la ultraizquierda o la izquierda radical. Pero, ¿a qué se refieren concretamente estas palabras desde un punto de vista académico? En BBC Mundo hablamos con varios expertos para explicar qué quieren decir estos términos, apartando cualquier connotación y cómo se interpretan al día de hoy. El uso en sí de las palabras derecha o izquierda nació hace unos 220 años. La historia cuenta que durante la Revolución Francesa, un 28 de agosto de 1789, la recién creada Asamblea Constituyente de Francia convocó a sus miembros a debatir el poder que debía tener la monarquía. Fue un debate acalorado, con unas 1.200 personas discutiendo si el rey Luis XVI debía conservar su derecho a vetar las leyes o, por el contrario, limitarlo. Por un asunto logístico y del azar, en el lado derecho de esa sala se ubicó el grupo que favorecía la monarquía, mientras que en el lado opuesto, en la izquierda, se agruparon los revolucionarios que exigían el fin de los poderes absolutos del monarca. Los asambleístas del lado izquierdo ganaron esa discusión y el hecho no solo marcó el precedente que conllevó a que el rey francés y su esposa María Antonieta perdieran la cabeza en la guillotina. Aquel simple acto de reagruparse hacia la izquierda o hacia la derecha de la sala marcó el origen de los dos principales términos que seguimos utilizando hoy en día en la jerga política. En una descripción general, el espectro político de la izquierda se asocia con el igualitarismo, con la creencia filosófica de que todos los seres humanos somos iguales y que se deben combatir las inequidades sociales. Para esta ideología, el énfasis está en la sociedad y de allí que algunos partidos políticos se identifiquen con el socialismo, que es el nombre estándar que acompaña a esta ideología, mientras que comunismo se refiere al pensamiento más extremo de esta tendencia. Desde el punto de vista económico, la idea central en general que defienden es la redistribución. La izquierda establece que para que una sociedad funcione, la riqueza se tiene que redistribuir hasta alcanzar un estado de bienestar del que todos, los más y menos ricos, puedan beneficiarse. ¿Y cómo se plantean lograr esto? Aquí aparecen varias vías, algunas más extremas que otras, y de las extremas ya vamos a hablar más adelante, pero el mecanismo más habitual y defendido es el cobro de impuestos. La izquierda considera que los que más tienen en la sociedad deben contribuir más para que los servicios básicos, como la educación o la sanidad, puedan llegar a todos, incluidos los que apenas tienen. En el pensamiento opuesto, la derecha, el énfasis no está en la sociedad, sino en el individuo, y su bandera, en vez de ser la igualdad y la redistribución, es la libertad individual. Los académicos consultados por BBC Mundo explican que esa libertad se traduce en que el Estado no impida o no imponga trabas al emprendimiento de los individuos. La derecha se asocia al pensamiento conservador, y el uso de ese término, por cierto, también nace durante la Revolución Francesa. El conservadurismo defiende la continuidad de las instituciones tradicionales, que en algunos casos pueden estar asociadas a la religión. Desde el punto de vista económico, la derecha tradicional considera que la distribución de la riqueza se logra con el esfuerzo de cada persona. Se asume que las sociedades son naturalmente desiguales y que el hecho de que algunas personas tengan más riquezas que otras se debe al mérito y al esfuerzo de cada uno. En general, esta ideología defiende el emprendimiento privado, sin controles del Estado, porque argumenta que es la manera en que un país genera riquezas. ¿Qué pasa en cuanto a los términos de ultraizquierda y ultraderecha, también a veces llamados derecha o izquierda extrema o radical? Los académicos que consultamos coinciden en que, aunque tengan una connotación descalificativa, es la forma que algunos grupos sociales han encontrado para clasificar a las tendencias políticas con posturas más radicales. ¿Y qué es lo que las hace radicales? Por ejemplo, entre la izquierda tradicional y la izquierda extrema, la principal diferencia está en lo económico. La izquierda tradicional acepta el liberalismo económico y el capitalismo, pero la ultraizquierda es mucho más crítica al libre mercado, por lo que sus vías para imponer su modelo suelen implicar, por ejemplo, la estatización o la nacionalización de empresas privadas. Y los más extremos pueden proponer la abolición de la propiedad privada para que todo sea de todos, como ocurre en los regímenes de corte comunista. En el lado opuesto, en la derecha extrema, las diferencias se encuentran principalmente en lo moral. Los partidos de derecha convencional y de extrema derecha tienden a compartir la misma visión de una economía liberal sin intervención del Estado. Pero en lo moral, la derecha radical es mucho más conservadora y pone mucho el foco en cuestiones que tienen que ver con la defensa de valores tradicionales. Rechazan el aborto o no aprueban el matrimonio entre homosexuales, por ejemplo.
Y un punto en particular que marca la diferencia entre ambas es el concepto de identidad nacional, que en regiones como Europa, por ejemplo, repercute principalmente en el trato a los migrantes, o a las culturas, o a las religiones que son distintas a la de la población nativa. La derecha convencional acepta la llegada regularizada de migrantes. La extrema derecha tiende a cerrar las puertas a los extranjeros y a rechazar a los individuos cuyos rasgos no representan a esa identidad nacional que ellos defienden. Prácticamente nadie se define como siendo de ultraizquierda o de ultraderecha. ¿Cómo se llama a sí misma? Por ejemplo, la derecha radical o la ultraderecha, es decir, con qué expresión está conforme, ¿no? Entonces, una respuesta bastante, bueno, poco sorprendente sería decir, bueno, llamándose simplemente derecha. Y por ir al otro lado, ¿no? Digamos, la extrema izquierda dirá de sí misma que es la verdadera izquierda, porque todo lo demás será la falsa izquierda, ¿no? Y aunque estas sean tendencias diametralmente opuestas, hay un factor en común al que tienden ambos grupos. Las dos, la ultraizquierda y la ultraderecha, tienen una fibra, por decirlo así, autoritaria, ¿no? Porque muchas veces, precisamente porque están poco habituadas a transar con la realidad, en vez de transar con la realidad, imponen a la realidad, o tratan de imponerse a la realidad, y eso solo se puede hacer a veces de manera violenta, autoritaria digamos, dando un puñetazo encima de la mesa. A estas posturas, en el presente, las acompañan ciertos valores o conceptos morales que pueden hacer confusa la idea de qué o quiénes pertenecen realmente a un grupo u a otro. La izquierda, por ejemplo, se identifica con lo que se ha denominado ideas progresistas, en las que se valora la libertad sexual, la unión de parejas del mismo sexo, los derechos de la mujer sobre su cuerpo, entre otras ideas. Y la derecha tiende a defender valores más conservadores, la familia tradicional, el rechazo al aborto, la eutanasia, por ejemplo. Esto es algo nuevo, sobre todo en la izquierda. Un ejemplo claro es que la izquierda comunista o los regímenes soviéticos del siglo pasado eran muy de izquierdas en lo económico, pero en lo moral no alzaban la bandera del progresismo que conocemos hoy. Si en algo coinciden los expertos que consultamos es que el espectro político no se limita a izquierda o derecha, no es blanco y negro. Existe una amplia gama de grises dentro de estas dos tendencias principales y, según suelen indicar las encuestas, es allí donde se sitúa la mayoría de la gente. Entonces, no es solo que haya gente, digamos, de a pie, ciudadanos de a pie, que sientan que son ambidiestros, ¿no? Es decir, que en algunas cosas pisan en la izquierda y en otras cosas pisan en la derecha, sino que hay posiciones políticas muchas veces que establecen pequeños puentes, ¿no? Y a veces hacen híbridos o hacen mezclas, ¿no? Como incluso a veces, ¿no? Los propios extremistas hacen mezclas.